Ok, ok, excelente. Muy buenos días a los que están aquí en casa presentes y a los que nos están viendo a través de los medios en este primer domingo del 2022. Ya aquí recuperados después de el COVID. Soy sobreviviente 2 veces en el año. Y bueno, gracias a Dios ya estamos aquí recuperados y listos para servir al propósito al cual fuimos ligados, en este propósito eterno. Bueno, al comenzar este año y al dar inicio a un nuevo año cronológico, yo quisiera compartir con ustedes en algo que he titulado Vivir en la perspectiva o en la dimensión de lo eterno. Muy importante, porque mucha gente no entiende el valor de vivir en esta dimensión de lo eterno, no la comprenden, no han visto la diferencia que existe en simplemente entrar a un año como el que acabamos de pasar, del 21 al 22, y hay otra dimensión que no se mueve por lo cronológico, sino se mueve en una medida de tiempo diferente a la natural y a la física. Yo quiero comenzar leyendo Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que dice: Él, refiriéndose a Dios, Dios ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones, en los hombres. O sea, Dios ha hecho lo apropiado a su tiempo y ha puesto en los hombres, en el corazón de los hombres, la eternidad. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. El hombre, a pesar de que Dios puso la eternidad en su corazón, el hombre no comprende este principio de eternidad que en Dios abarca desde el principio hasta el fin. Al hablar de este tema que estoy compartiendo, diré primeramente que lo eterno es el ámbito del tiempo de Dios. Es el tiempo donde Dios se mueve. Mientras que nosotros, los hombres, manejamos un tiempo muy diferente al de Dios. Manejamos el tiempo cronológico. Es el ámbito natural de la tierra, en donde medimos por este cronos. Dios, dice este pasaje, hace lo apropiado a su tiempo. Su tiempo es lo eterno. Dios se mueve en esta esfera de lo eterno. Y desde el principio le dio al hombre la capacidad de conocer la operación de lo eterno. Así vivió Adán en un principio, en una operación en donde él se movía no únicamente en el tiempo cronológico, sino también en esta dimensión de lo eterno. Pero el hombre no lo descubre. El hombre natural no puede comprender, no entiende esto de los tiempos de Dios. El hombre perdió la facilidad o la función de operar en lo eterno. Y solamente el hombre se mueve en lo cronológico. Perdió la perspectiva de ver la realidad divina de su obra desde el principio hasta el fin. O sea, dentro del propósito eterno, Dios, desde antes de que las cosas fueran creadas, Él ya tenía establecido un principio y tenía establecido un fin. Sin embargo, el hombre es incapaz ahora de comprenderlo y de vivirlo. Se encasilla únicamente a lo que acontece en el cronos presente, en el tiempo cronológico. Cada vez que se está iniciando un
un año nuevo, pues las personas, cada persona, muchos hacen una lista de propósitos, de metas, hacen una celebración y tratan de pasar a comenzar cosas nuevas que anteriormente no habían hecho, y al final la mayoría de esas cosas que el hombre trata de hacer no se llevan a cabo. ¿Por qué? Bueno, porque las personas sí tratan al comenzar un nuevo año, de hacer cosas que son positivas. O sea, nadie hace una lista y dice, pues este año voy a ser más enojón, voy a ser más malhumorado, voy a ser más tranza. No, todo mundo quiere hacer un cambio hacia el bien, ¿sí? O sea, todo mundo en esta lista, casi todas las cosas que establecen allí son cosas que están de acuerdo al propósito de Dios para su vida. Pero se dan cuenta que al final pues no tienen la capacidad o no tienen la persistencia para hacer lo que ellos determinaron que se debería de hacer. Y cada año se repite la historia. Llega el fin de 2022 para entrar al 23 y otra vez lo mismo sucederá. Comenzará un nuevo periodo en el año cronológico que nos va a impulsar a hacer una nueva lista de propósitos personales. Y es que estos periodos de tiempo cronos no afectan o no cambian absolutamente nada. Lo único que cambia es un número en el calendario indicando un nuevo año. Pero el que venga un nuevo año no te da ningún poder para ser transformado. No entras en una esfera en donde a partir de ese momento hay algo que sucede en la atmósfera en donde todo es diferente. No, lo único diferente es que en el calendario, en tu celular, en todas las fechas que escribes, en lugar de decir 2021 va a decir 2022. Eso es todo el cambio que va a haber. El tiempo cronológico se mueve en lo lineal. O sea, es lo lineal del tiempo. Es una dimensión terrena que no tiene la capacidad de regresar en el tiempo, pero tampoco tiene la capacidad de adelantarse al tiempo. Es un orden establecido de tiempo en donde todo está sujeto a esa realidad, que es simplemente la línea cronológica en la que estamos viviendo. Este orden de tiempo cronológico es contraria a la realidad del tiempo en la que Dios se mueve, donde la dimensión es de un orden divino. El tiempo es lineal. Lo eterno se mueve en una dimensión que es superior, donde se junta el pasado, el presente y el futuro. Porque en una dimensión que solamente es lineal, pues solamente tú puedes percibir lo que está pasando al momento. Pero en lo que tiene que ver con lo eterno, se puede denominar como un kairos, que es una dimensión de eternidad en la tierra, donde todo es eterno en el kairos, no en el cronos. En el kairos todo es eterno, en donde el principio y el fin son ambos eventos que son consumados. Para nosotros, el principio es algo que ya pasó y el fin es algo que todavía no llega. Pero en el tiempo eterno de Dios, en lo eterno, el principio y el fin, ambos son eventos consumados, aunque en lo cronológico no se haya visto el fin. Kairos es una palabra griega
que significa momento adecuado, el momento oportuno. Los griegos tenían dos palabras para referirse al tiempo. Una palabra era cronos, que es el tiempo cronológico, natural, donde se mide por los años y por los días y por las horas, y el otro era el kairos. Entonces, este kairos, esta segunda manera de mencionar el tiempo, significa un momento indeterminado donde las cosas especiales suceden. O sea, no tiene nada que ver con el año en el que entramos, no tiene que ver nada con la fecha en la que estamos, es simplemente dentro de este kairos sucede un evento importante, es algo que va más allá de nuestra propia naturaleza. Mientras lo que tiene que ver con lo cronológico se puede medir cuantitativamente, el kairos es algo que es cualitativo, es de calidad. Kairos sería entonces una medida eterna. Vamos a decir que kairos es lo eterno, opera de tal manera que se pierde la noción del tiempo como nosotros lo conocemos. En otras palabras, kairos es un tiempo sin tiempo. Es momentos en donde el reloj no es el que gobierna. Dios estableció que nuestra creación natural pudiéramos medir el tiempo pues a través del sol, la luna, las estrellas, son elementos terrenales para medir el tiempo cronológico. Y entonces sacamos que hay milenios, hay siglos, hay décadas, hay años, hay meses, hay semanas, hay días, hay horas, hay segundos, etcétera. Así se miden los tiempos de los hombres. Pero en los tiempos de Dios, kairos, en lo eterno, es muy diferente. Vean lo que dice 2 Corintios capítulo 6. Dice, Él dice, en el tiempo propicio te escuché. ¿Cuándo escuchó Dios? En el tiempo propicio. Dice, y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. Vean ustedes, Pablo le está escribiendo a los corintios y les está mencionando un pasaje que Pablo conocía como un estudiante de las Escrituras, un estudiante de los profetas. Y él está tomando un pasaje del libro de Isaías. Y Isaías había profetizado siglos antes de Pablo nacer esto que Pablo está utilizando ahora. Isaías declaró una palabra de Dios en el tiempo cronos, 700 años antes de que Pablo estuviera escribiendo esto. Pero como la palabra de Dios es eterna, se mueve en el ámbito de lo eterno, en donde el pasado, el presente y el futuro son lo mismo, lo que hizo Pablo es que tomó esto, que es la palabra, que no tiene principio ni fin, sino que la palabra permanece para siempre. Pablo, moviéndose en ese ámbito de lo eterno, en este tiempo kairos, mientras está escribiendo esta revelación de las Escrituras, toma una profecía que había sido declarada 7 siglos antes, 7 siglos cronológicos, pero que eran presentes en lo eterno. Es una palabra que dio Isaías en un tiempo de la historia cronológica, pero esa palabra se queda en lo eterno, en lo kairos, y 7 siglos después en lo lineal del tiempo humano. Pablo toma esa palabra eterna
Y entonces entiende y comprende que esa palabra era para el día de hoy. 7 siglos antes escribió, pero él dice, eso es para hoy. Él dice, ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. Pablo se estaba moviendo en lo eterno, en donde en lo eterno las cosas no pasan de moda. Los principios siempre siguen siendo los mismos. Las realidades siguen siendo las mismas. El principio y el fin son realidades que son presentes en el eterno. El escritor de Hebreos también dice una verdad al respecto de la operación de lo eterno. Hebreos 4, versículo 3 dice: porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él, las obras de Dios, estaban acabadas desde la fundación del mundo. Cuando Dios terminó todas las obras, desde antes que el mundo fuera fundado. Porque en los tiempos de Dios, en lo eterno, no opera como en lo cronológico. En lo eterno, el principio y el fin tienen una misma dimensión en el tiempo. Para Dios todo ha sido consumado. Por lo tanto, esas obras fueron terminadas antes de que la tierra existiera. Se requiere de personas que operen en lo eterno y que sepan lo que Dios nos enseña, descubrir cómo Dios opera desde el principio hasta el fin. Personas que entiendan que el principio ya pasó y el fin también ya se consumó, aunque en el Cronos no lo hayamos visto. Dios ya consumó el fin. Entonces hay una diferencia, tenemos que aprender a ver la diferencia en el mundo de la vida que tenemos del Espíritu a lo que tiene que ver con el Cronos, que es el mundo físico o el tiempo físico, y el tiempo Kairos, que tiene que ver con lo eterno. Las diferencias. En el tiempo Cronos, lógicamente esto se refiere al tiempo físico, las horas. Ahora son las 11:43 minutos. Esa es la hora cronológica el día de hoy. Pero en el tiempo Kairos es el tiempo en que muchas personas comprendan realidades divinas. No se mide por lo mismo. El Kairos son tiempos de Dios. Es un tiempo de Dios para nuestra vida. En el Cronos se mide todo por, como dijimos, días, semanas, meses. Pero en el Kairos es una intervención divina en el tiempo. En el Cronos es pasado, presente y futuro. O sea, tú hoy solamente puedes conocer el pasado por la historia, puedes conocer el presente por las cosas que están sucediendo al día de hoy, pero únicamente puedes pensar que pasará en el futuro, pero no lo sabes. En la eternidad, en el Kairos, nosotros podemos narrar el futuro porque Dios ya nos lo reveló. No solamente conocemos el pasado, no solamente vivimos una dimensión de Él en el presente, sino que conocemos el fin y podemos narrarlo por anticipado. El Cronos es un tiempo preciso, pero el Kairos es un tiempo propicio. El Cronos es relativo al presente, el Kairos es relativo a la eternidad.
Dos cosas completamente diferentes. El Cronos tiene que ver con la gente que está presente al día de hoy. Ese es el Cronos. Hoy nosotros en este día, primer domingo de enero, hay un grupo de personas que estamos aquí presentes, que podemos numerar cuántos estamos aquí. El Cronos tiene que ver con gente presente, pero en el Kairos, en lo eterno, no tiene que ver con los que están presentes, tiene que ver con todos los que han existido. Por eso el escritor de los Hebreos dice que estamos en Sión, es una realidad dentro de una realidad terrena, es una realidad espiritual en donde estamos rodeados de una cantidad de testigos que no están vivos en carne, pero que están entre nosotros, esta nube de testigos que nos acompañan, que son los héroes de la fe, todos aquellos que recibieron una revelación, una iluminación del propósito eterno en su tiempo y que ahora han sido formados o que forman parte de esta Sión espiritual en la que ahora nosotros todos existimos en él. En el Cronos todo se mueve por medidas precisas. Pero en lo eterno, en el Kairos, un día son como 1000 años, o 1000 años es como un día. No se mide igual, no son medidas iguales. El Cronos siempre operas en el pasado, porque nada más tú puedes percibirlo desde ahorita al pasado. Pero en lo eterno tú trasciendes en el tiempo. Trasciendes en lo eterno. En el Cronos envejeces en él, pero cuando hablamos de lo eterno también trasciendes en él. En el Cronos tú pierdes capacidades físicas, nos vamos envejeciendo, arrugando, pero en lo eterno ganamos capacidades espirituales. En el Cronos pierdes habilidad, pero en el Kairos ganas sabiduría. En el Cronos todo se pasa, pero en lo eterno todo permanece. En el Cronos se deterioran las cosas, pero en lo eterno todo es estable. En el Cronos únicamente se puede medir lo que ves, pero en lo eterno es más real lo que no se ve que lo que se ve, porque uno permanece para siempre, mientras que lo otro es pasajero. Hombres que operaron en la dimensión de lo eterno, hay muchos en la Escritura. No terminaríamos de hablar de todos los ejemplos en donde, aún a pesar de que hombres vivieron en la dimensión de lo que conocemos como Antiguo Pacto, caminaron en aspectos de su vida en un Kairos divino, en donde ellos pudieron vivir en la dimensión de lo eterno. David adoró a Dios sin haber realizado un sacrificio de animal, en donde lo normal, lo cronológico declaraba que había que delante del sacerdote presentar una ofrenda, pero David no caminó en esa dimensión, sino que él adoró en un modelo donde no había sacrificios de animales, donde todos entraban a ver el arca, cosa que también era fuera de su tiempo, pero en ese Kairos de lo eterno, él sabía que todos podrían ver a Dios, y en esa dimensión divina de lo eterno, él pudo decir: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto, sin siquiera un sacrificio de animal, sino simplemente por recibir la misericordia de Dios. Fuera del tiempo cronológico, pero caminando en lo eterno, se remontó en lo que era futuro, pero tomando lo eterno, vivió en esa realidad. Abraham, a quien Dios le predicó el evangelio eterno, en lo cronológico todavía no se predicaba el evangelio, pero Dios se lo predicó a este hombre y le dijo: en tu simiente
serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham veía el lugar donde habitaba, pero en realidad en lo eterno, él esperaba la ciudad cuyos cimientos y cuyo fundamento y cuyo arquitecto y constructor era Dios. Él estaba esperando realidades que en su tiempo no existían. Por eso, en Génesis capítulo 21 y verso 2 dice, hablando de su esposa, de Sara: Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Cronológicamente era imposible que Sara pudiera tener un hijo. El tiempo cronos limita las operaciones a simplemente lo humano, pero en el tiempo de lo divino, en el tiempo del kairos, no se sujeta a las cosas naturales. Y entonces dice, en el tiempo propicio, en el kairos de Dios, en lo eterno que Dios le había dicho. Cronológicamente imposible. Por eso la importancia de nosotros aprender como hijos de Dios a caminar en las realidades de lo eterno y no limitados en las realidades de lo cronológico. Muchos ejemplos en la Escritura, no podríamos terminar con todos, pero de Moisés se dice que él consideró mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y dice, y no temió la ira del rey. ¿Por qué? Porque se mantuvo. ¿Cómo se mantuvo? Se mantuvo firme, como viendo al invisible en lo eterno. Jesús de Nazaret, Dios hecho carne, en verdad les dijo él, que antes que Abraham naciera, yo soy. Él caminó siempre en la realidad de lo eterno y no en las realidades naturales de lo cronológico. Por eso él dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. El cielo y la tierra pasarán. O sea, lo que ustedes ven con sus ojos naturales, pero dijo, mis palabras no pasarán. ¿Qué decir de Pablo, el escritor de la interpretación de lo que es el nuevo pacto, de lo que es la gracia, de lo que es la vida en el Espíritu, de lo que es el nuevo pacto, de lo que es la verdad presente, de lo que es las realidades en las que nos movemos? Pablo dijo, el reino de Dios no es comida y bebida, no es algo físico natural, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Pablo dijo cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. O sea, él se movía en una esfera en donde no estaba determinado por lo cronológico ni por las realidades físicas, sino por aquellas cosas que solamente podían pertenecer a la vida del Espíritu. Por lo tanto, no se trata, estimados amados, de entrar en un año nuevo, sino entrar donde los años pierden sentido para comenzar a operar en lo eterno. Porque en lo natural, lo que es anticuado hoy en el cronos va a ser moda en el futuro. Y lo que hoy es moda va a ser anticuado en el futuro. ¿Cómo vemos que las modas vuelven a resurgir? Las cosas que se usaron décadas atrás vuelven a surgir. No, que las corbatas anchotas, después más delgaditas, después otra vez regulares, después vuelven a ser anchas. Todo vuelve a lo mismo. Y lo que en una ocasión es anticuado, en un tiempo cronos es anticuado, en otro tiempo es lo último de la moda y vuelve a cambiar
con el transcurso del tiempo. En el kairos de lo eterno, en esa dimensión de lo celestial, no existe pasado, ni tampoco futuro. Es donde tú conoces a el Dios que se revela como el yo soy. No es el Dios que se revela yo era, ni tampoco como el que yo seré, sino es el Dios yo soy. Es el Dios que hoy actúa en nuestras vidas en este kairos de la dimensión de lo eterno. No es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino es el Dios omnipresente, yo soy. Es mi Dios y es tu Dios. Por eso Cristo es al mismo tiempo el alfa, pero también es la omega. O sea, Él es el principio y al mismo tiempo es el fin. Porque en su tiempo, el Cronos no es el que gobierna las cosas. Él fue crucificado en un tiempo cronológico de nuestra historia, pero en el tiempo divino, en el tiempo de lo eterno, fue crucificado desde antes de la fundación del mundo. El mismo evento en dos dimensiones y medidas diferentes. Nosotros, por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, los profetas lo vieron hacia el futuro. Pero Dios dijo, no, Él ya fue crucificado antes que ustedes nacieran. Nosotros lo vemos atrás, en el pasado, pero Dios dice, no, es una realidad presente, hoy, porque en lo eterno, lo pasado, lo presente y lo futuro son un mismo evento sucediendo al mismo tiempo, que tienen un mismo efecto en la vida de aquellos que operamos en este kairos. Apocalipsis capítulo 13 y verso 8 dice, y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto en el año 0 o en el año 30. No, en el tiempo de lo eterno, el cual fue muerto desde el principio del mundo. El principio y el fin no operan igual que en esta dimensión de mundo, porque aquí se empieza en el principio y se culmina en el fin. Pero en lo eterno, el fin y el principio son realidades consumadas. Efesios capítulo 1 y verso 14. Ve lo que Dios dice acerca de nosotros. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo te escogió Dios? Antes de la fundación del mundo. Antes que existiera una tierra donde el hombre pudiera habitar, ya habíamos sido escogidos y predestinados. El problema que tiene el hombre, a pesar de que Dios puso eternidad en su corazón, pero como vimos que el hombre no comprende el principio y el fin de Dios, no comprende esta dimensión de su operación, el problema es que el hombre perdió la función de operar en la eternidad. Y te quiero poner un ejemplo natural para que podamos comprender cómo es que Dios le da al hombre otra vez la capacidad de operar en lo eterno. Mira, muchos de los virus que conocemos el día de hoy, hablemos por ejemplo de lo que se conoce como la poliomielitis, pues sabemos que es una enfermedad que solamente le da a los seres humanos, no se da entre los animales. Y esto es causado por un virus que es precisamente polio. Mayormente esta enfermedad o este virus ataca a aquellos que son menores de 5 años. No le da a ningún otro ser que no sea los hombres. ¿Por qué? Porque este virus de polio
solamente vive en cuerpos humanos. No puede vivir, no tiene la capacidad de sobrevivir en el cuerpo de un animal. ¿Por qué? Porque es contra su naturaleza. Así como nosotros tampoco podemos vivir debajo del agua, ni tampoco podemos vivir en un área donde no hay oxígeno. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza precisamente es vivir en un ámbito para la que fuimos diseñados. Entonces, todos los virus operan así. Hay virus que operan únicamente en ciertos animales y solamente coexisten dentro de esos animales. Los virus, como todo ser, viven en un ámbito. Por ejemplo, el COVID es un virus que estamos muy familiarizados precisamente por todas estas cosas que han pasado en los últimos años. Ahora, el COVID vive en el hombre. Vive en el hombre a causa de una mutación genética que anteriormente no tenía. Ese virus anteriormente no habitaba en el hombre, no tenía la capacidad de habitar en el hombre. Pero a causa de esta mutación, que muy posiblemente fue generada en laboratorio, le dio al virus la capacidad de habitar en el hombre. Lo que se le llama en inglés gain of function. O sea, ganar la función de operar en el ámbito del cuerpo humano. Esto del gain of function, Dios lo hizo mucho antes de que el hombre en un laboratorio pudiera experimentar con microorganismos. Dios en su laboratorio, Él lo que hizo es que elaboró una nueva función en el hombre que había perdido la capacidad de poder habitar en lo eterno. O sea, el hombre natural no tenía la capacidad de regresar a ese ámbito del cual había caído, de donde cayó Adán, del ámbito de lo eterno. Entonces, lo que Dios hizo es toda una estrategia para darle al hombre una nueva función, una función que perdió, y era que ahora no podía penetrar en el ámbito de lo eterno, y de esa manera, con esto que Dios iba a hacer, darle al hombre otra vez la función, que el hombre pudiera ganar la función de poder operar nuevamente en lo eterno, para que el hombre pudiera vivir, comprender, tomar recursos y producir el ámbito celestial, un ámbito celestial de lo eterno aquí en la tierra. Y ahora nosotros, los que estamos en Cristo, hemos ganado la función para ser hijos de Dios y de poder penetrar en los lugares celestiales. Se nos dio un nuevo gen, una genética divina que nos da acceso a lo divino, que nos da acceso a lo eterno. ¿Cómo es que Dios lo hizo? Bueno, lo hizo con una estrategia para transformar al hombre, para darle al hombre esa capacidad de ganar el acceso otra vez. ¿Cómo lo hizo? Primero, Dios, siendo espíritu, se hizo materia. Dios eterno se hizo cronos. El creador se hizo semejante a la creación. Lo infinito se hizo finito. La vida se hizo muerte. Lo todopoderoso se hizo débil. Lo omnipresente se limitó al espacio. Lo santo se hizo pecado. Lo celestial se hizo terrenal. Lo invisible se hizo visible. La bendición se hizo maldición.
Lo inmortal se hizo mortal, lo ilimitado se hizo limitado, siendo rico se hizo pobre. ¿Para qué? Para que con eso el hombre fuera enriquecido, viviera en el Espíritu, tuviera vida eterna, se hiciera infinito, tuviera poder, se hiciera santo, se hiciera ciudadano del cielo, viviera lo invisible, tuviera bendición, fuera inmortal y viviera sentado con Cristo en los lugares celestiales. En esto de lo eterno, lo que tiene más valor no es riqueza en bienes materiales, sino riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo más importante de lo que sabes no es lo que aprendiste en los libros de la historia, sino lo que aprendiste del libro de la vida. Lo que cuenta no es tu coeficiente intelectual, sino el coeficiente de Cristo en tu vida. Lo que vale no es tu apariencia física, sino la realidad de tu espíritu. La realidad no es lo que tú ves, sino lo que no ves es la realidad. Tu estado no es el presente, tu estado es el eterno. Tu salud no es solamente física, es una salud integral. Lo que quieres sanar no es el cuerpo, sino es el alma. La riqueza no se mide por lo que tú tienes en el banco, sino por lo que tienes en los lugares celestiales. Tu tesoro no está en las joyas, sino en las capacidades del Espíritu. La grandeza no se mide por cuántos te sirven a ti, sino a cuántos le sirves el día de hoy. El tiempo de tu existencia no es cuando naciste y cuando mueres, sino que procedemos de la eternidad de Dios y terminamos en la eternidad con Dios. Donde nuestra ciudadanía, lo que nosotros queremos, lo que tiene más valor, no es tener la ciudadanía europea, ni tampoco la ciudadanía americana, sino la ciudadanía del reino de los cielos, donde la vida no es un estado físico, sino es una persona, donde 1000 años es como un día, donde los muertos viven y muchos que viven están muertos. Es otra realidad en la que nosotros ahora operamos, porque ahora hemos ganado el acceso a vivir en los lugares celestiales. Tú puedes operar en esta dimensión de lo eterno si adquieres la genética de Dios a través de la fe en el Hijo, en la obra de Cristo Jesús, creer en esa obra que realizó, que es Jesús, el primero de una nueva creación, a la cual tú has sido también llamado para que puedas operar en los lugares celestiales, en la dimensión de lo eterno, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe, que nos da vida eterna, que no es solamente la vida eterna para cuando nos morimos, sino que operamos desde ahora en esa dimensión. Que Dios nos abra los ojos del entendimiento para poder ver lo que nuestras pupilas naturales no pueden percibir, y que nos abra los oídos para escuchar lo que el oído natural no puede oír. Eso solamente es cuando viene un kairos de Dios a tu vida, cuando el tiempo de Dios se hace presente en tu tiempo cronológico y puedes conocer las riquezas que Dios tiene destinadas para tu vida. Donde puedes oír la voz de Dios, donde sucede lo mismo que le sucedió al apóstol Pablo cuando comprendió todas estas riquezas de su gloria, toda esta inmesurable grandeza de la herencia que Dios nos ha entregado. Es porque Dios le dio una visión de lo eterno. Y cada uno de nosotros necesitamos caminar en esta dimensión de lo eterno para que podamos vivir en lo consumado, en lo glorioso, en todo lo que Dios nos ha concedido, en lo pleno, vivir en el pleroma de Dios de aquello que es eterno. Yo espero que lo que yo haya hablado hayas podido ser comprendido, no por tu mente natural que no lo puede comprender, pero sí por la mente de Cristo que está en aquellos que somos hijos de Dios, y que puedas caminar
no tratando de empezar un nuevo año, sino caminando en esta dimensión de vida que Dios nos ha dado, que es la dimensión de lo eterno. Padre, gracias por tu vida en nosotros. Gracias porque nos has dado el privilegio y el acceso para poder caminar en esta realidad que ahora nosotros poseemos en ti. Vivimos, nos movemos y somos parte de esta eternidad tuya. Nosotros ya no somos movidos por lo que están nuestros ojos viendo al tiempo presente, sino que vamos mucho más allá de eso. Te agradecemos porque podemos caminar en lo perfecto, en lo tuyo, en lo que nos has concedido y que ya es nuestro como herencia en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, amados.